Radio TV, de frente con la verdad. Muy buenas tardes, amigos. Un programa más del programa De Frente con la Verdad. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con Nancy Arellano, quien es especialista en comunicación, política y branding, magíster en gestión en gobierno para América Latina y es especialista en finanzas internacionales, aparte de ser una analista política muy reconocida acá en el Perú y bueno, que siempre la vemos salir en diversos programas. ¿Qué tal, Nancy? Tu saludo para HCM Radio Televisión. No, un gusto estar aquí nuevamente y compartir un rato sobre estos temas que definitivamente no dejan de dar de qué hablar, ¿no? Sí, es verdad, es preocupante el panorama actual que se está viviendo en Latinoamérica, ¿no? Porque, bueno, no, aparte de lo que viene ocurriendo en el Perú, tú que eres de Venezuela, todo lo que se está viendo allá en Venezuela, incluso hay la oposición llamada ya o de derecha que le dicen, ¿no? Califica inclusive este autogolpe, esta especie de disolución del Congreso que hubo por parte del tribunal, lo que es acá la Corte Suprema, por decirlo así, por analogía, en disolver o en postergar, digamos, sus funciones. Y bueno, esto es un problema que se ha instaurado allá, ¿no? Porque ya yo lo veo bien debilitado el gobierno de Maduro, ¿no? Y el chavismo en general. Bueno, el tema venezolano es un tema complejo como la realidad de absolutamente todos los países. De hecho, cuando yo llego al Perú hace casi 5 años, yo demoré como 2 años en emitir alguna opinión al respecto, ¿no? Porque de verdad que conocer la realidad de un país no es algo que se pueda hacer por prensa o se puede hacer a través de terceros, sino que hay que vivir la realidad de cada uno de los países. El caso venezolano es un caso particular, como insisto, como todos los países tiene sus particularidades, y uno de los problemas es intentar aplicar esa división derecha-izquierda respecto a oficialismo y oposición. La oposición venezolana es una oposición diversa, donde hay partidos, sí, ciertamente de derecha, pero hay también una mayoría de partidos de izquierda democrática, que no comulgan con el chavismo. Además de que una cosa es la coalición de la MUT, de la Mesa de la Unidad, que ciertamente reúne a los partidos que históricamente han hecho vida en la oposición al gobierno, tanto de Hugo Rafael Chávez Frías como de ahora de Nicolás Maduro. Pero también hay ahorita decisiones dentro del polo patriótico, que sería el bloque del propio oficialismo, y dentro de esa oposición del gobierno, o oposición, mejor dicho, dentro del polo patriótico, cuya facción del PSV está en el gobierno, es muy interesante, y es muy interesante porque te habla de una democracia que aún persiste en Venezuela. No se puede hablar de que no haya democracia en Venezuela, porque si uno consulta portales como por ejemplo Aporrea, que es un portal que tradicionalmente ha estado en las filas del chavismo y que hoy día es crítico del gobierno, muchos de sus autores, te habla de que justamente todavía hay una lucha democrática. Ahora bien, que la institucionalidad esté en peligro es otra historia. Y por supuesto, cuando peligran las instituciones, peligra ciertamente la democracia. Entonces sí estamos ante un estado de alerta en respecto de la democracia en Venezuela, porque no puede haber desmanes de este tipo por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que además en su sala constitucional se encarga de velar por el pacto constitucional, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en todo caso es el corazón del sistema. Y que la sala constitucional cometa este tipo de exabruptos es imperdonable en un sistema democrático, porque justamente ellos son el último órgano decisor dentro de la estructura del Estado que valida las decisiones en el marco de la Constitución. Que ellos violenten la Constitución es gravísimo, y por eso se está esperando que se tome una decisión en torno a, bien sea la destitución de los magistrados, o la elección además de nuevos magistrados por parte de la Asamblea Nacional, ya que creo que es una deuda que tiene ahorita el Estado venezolano con la Asamblea Nacional, reconocer las atribuciones que tiene en materia de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema. Es cierto, Nancy, más claro que el agua, tú bien lo has señalado. Bien, Controles me informa que tenemos un primer video elaborado por Noticiero Televisa acerca de los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela. Vamos con el video.
dan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras. Bueno amigos, hemos visto un video, ¿no?, de los últimos acontecimientos ocurridos allá en Venezuela. Bueno, como ya es de conocimiento general, de que el Tribunal Supremo, el decreto de la Corte Suprema ha disuelto o disolvió un Congreso, el Parlamento, y bueno, Asamblea Nacional se llama ya, ¿no? Asamblea Nacional. Pero bueno, en 2 días, lo extraño es de que esa decisión fue anulada, se retrotrayeron, devolviéndoles estas facultades o existencia a la Asamblea. ¿Tú por qué crees que eso haya ocurrido, Nancy? O sea, ¿cuál es el panorama? Y porque hay que recordar de que, bueno, el tema de los gobiernos de facto, los gobiernos pueden ser por elección, entre comillas, democráticos o no, porque la forma puede variar. Aunque hay que recordar, por ejemplo, que Odría también hizo unas elecciones dirigidas para ganar, Fujimori igual. Entonces, podríamos decir de que los temas o los gobiernos de facto, autoritarios, militares o no, se han dado desde inicios de la República de toda Latinoamérica, ¿no? Pero ahora en la actualidad, en lo que está pasando en Venezuela, ¿tú cómo ves al gobierno de Maduro, al chavismo, totalmente debilitado? ¿Tú cuál crees que esté lo posterior a que venga a ocurrir, no? Bueno, a ver. Bueno, primero hay que aclarar que no se podría considerar que sea un gobierno de facto, ¿no? Porque en efecto se celebraron unas elecciones con unos resultados y tuvo el reconocimiento de toda la comunidad internacional. La que hoy día condena los hechos del TCJ reconocieron las elecciones del 2013 y eso le da legitimidad de origen a Maduro. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de democracia hoy día no podemos hablar solo de la democracia con legitimidad de origen, sino que hablamos de la legitimidad de ejercicio o la gobernabilidad. Y si nos vamos más allá, hablamos de la gobernanza, es decir, todos los factores que operan también en negro en la política de un país, en la política como estructura, en la política como escenario, en la política como resultado. En los aspectos de la política como resultado, específicamente las políticas públicas, es donde el gobierno venezolano ha venido fallando gravemente, y ha venido fallando gravemente porque no satisface las necesidades de la población. Para empezar, el tema de seguridad ciudadana, que es una crítica que le hace a absolutamente todos los sectores del país, y que el Estado no sea capaz de garantizar la seguridad ciudadana es dramático. Y es dramático porque afecta el desempeño de la vida civil. Así ni siquiera milites en un partido, porque hoy día un ladrón en Venezuela no va a preguntarle si tú militas o no en el PSUV. No te va a preguntar si eres chavista o no para asaltarte o pegarte un tiro. Entonces, esos son casos que obviamente preocupan, y preocupan porque está fallando el Estado en cumplir sus funciones. Si nos vamos al tema económico, más aún. Estamos encontrando gente que no tiene suficiente dinero para hacer mercado. La cesta básica en Venezuela está excediendo casi 3 veces el precio del sueldo mínimo. Las jubilaciones ni se diga que no alcanzan. Hay protestas sociales en la calle, más allá del tema político partidista, por reclamaciones de derechos específicos. En estos días hubo una concentración para reclamar el tema de las pensiones de los viejitos. Estamos hablando de problemas serios que hay en el acontecer nacional venezolano. En ese sentido, yo te diría que las debilidades del gobierno actual de Venezuela son, como dijera Giovanni Sartori, los problemas que hay con los discursos de izquierda. Porque los discursos de izquierda normalmente su virtud es el hecho justamente de ser virtuosos, de apelar a que están dotados de cualquier cantidad de virtudes frente a la derecha, que es despiadada, la derecha que solo persigue los fines económicos, que no piensa en lo social, que no piensa en lo humano, y la izquierda sí. Por supuesto que eso crea una expectativa. Entonces, cuando la izquierda falla en el reconocimiento de derechos sociales, civiles y políticos, la izquierda se traiciona a sí misma doblemente
Y es lo que está pasando con el gobierno actual de Venezuela, que no ha logrado ni el pacto socioproductivo necesario para encauzar la economía venezolana, ni el pacto político que permita la convivencia de oficialismo y oposición en sana tensión de control entre poderes, y que además ha llenado instituciones con gente que muestra ser incapaz de cumplir las funciones que le fueron designadas, como es el caso del TCJ. El TCJ muestra ser inoperante en ese sentido y desconocer la propia Constitución, por lo cual estamos hablando de que si se asume que hubo una ruptura del hilo constitucional por parte del propio Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional, estamos hablando de que es prácticamente un golpe de Estado. Si tú tuvieses a un convoy de militares que entran a Palacio a tomar el poder y a las 2 horas piden disculpas y dicen, ay no, disculpen, yo no quería dar un golpe, no, me equivoqué, entramos al salón que no era, ay, le disparé al presidente por error, el tiro no era para él. Ah, ya, tranquilo, váyase a su casa, no hay problema. Mínimo, dejan de ser militares, segundo salen presos y reciben un juicio. Entonces tú no puedes romper el hilo constitucional y después retractarte. Tú no puedes matar a alguien y después decir, lo siento, no fue a propósito, y pretender que la justicia te diga, ah, ya, ok, bacán, estás disculpado. Es gravísimo lo que pasó en ese sentido, y la sala constitucional debería ciertamente ser removida, porque además estamos hablando de que es una sentencia que fue firmada por los 7 magistrados, claro, no por uno, no por 2, por los 7. ¿Y cuál es tu opinión al respecto del señor Moreno, que ha sido condenado, creo, 2 veces por asesinato, ha sido espía, ahora actualmente presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que está manejado prácticamente por el chavismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, emiten la sentencia esta que ha salido última. ¿Y cuáles crees tú que deben ser las acciones ahora del Congreso frente al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Tiene que haber alguna sanción. No, bueno, lo que se espera es la destitución. Creo que el caso específico de cada una de las personalidades que están en la sala constitucional, la propia sentencia habla de su perfil profesional, más allá de los historiales que puedan tener o no tener. La verdad no tengo constancia del historial de Moreno. Tendría que ver el expediente y ver que en efecto sea cierto, porque no me gusta caer en calificativos sin tener conocimiento de causa. Creo que eso hace mucho daño a la política en líneas generales. Porque justamente nos lleva a ese fenómeno que se llama la asimetría de la motivación política, que es lo que causa la polarización en nuestros escenarios políticos. Es decir, si tú tienes a A y B, entonces A piensa que B tiene una motivación oculta, maligna, y que él es el único que tiene fines adecuados para el Estado, que piensa en el bien, y B piensa lo mismo de A. Entonces, por supuesto, A y B nunca pueden conversar, porque yo siempre pienso que tú tienes algo oculto que busca su beneficio personal. Entonces te descalifico como interlocutor. Eso pasa en Venezuela, eso pasa en Perú, entre fujimorismo y antifujimorismo. El otro es el mal en persona, entonces nunca vamos a escuchar los argumentos ni del fujimorismo ni del antifujimorismo, y se van en improperios entre ellos, en lugar de ver cuáles son los puntos de encuentro, o sea, cuáles son los puntos reales en el marco constitucional. Y por eso para mí es una de las cosas más graves que hayan podido suceder en Venezuela es esto que acaba de pasar, porque la Constitución, el pacto fundacional de la República, es, a partir del siglo XX, el centro, el corazón, el cerebro de la democracia constitucional. Entonces, cuando se pierde el Estado de Derecho, cuando se pierde el respeto por la norma constitucional, estamos yéndonos fuera de cualquier orden, ¿no? Y perdiendo cualquier legitimidad para conversar. Entonces creo que en ese sentido lo único plausible y lo único posible es que sean removidos los 7 magistrados que firmaron esa terrible sentencia. Sí, es cierto, ¿no? Porque, bueno, aparte más allá del tema de lo que cómo me lo está manejando de manera oculta a ese Tribunal Supremo, bueno, ya de verdad está totalmente deslegitimado el gobierno chavista, ¿no? En verdad yo no sé por qué Chávez escogió a Maduro para que prosiga, cuando en verdad, ya por lógica y por historia, algo que hemos leído acerca de los gobernantes que han sido dictatoriales, por llamarlos así, sea ganando por democracia o no, son gobiernos autoritarios, ¿no? Entonces siempre cuando dejan un sucesor ya no es lo mismo, pues, ¿no? No es lo mismo. Entonces ya viene una persona más débil, que no tiene las mismas
el carisma o que no tiene la misma llegada que tenía el líder inicial, en este caso Chávez. Y bueno, ¿y cuál es el rol que tiene la derecha, como le llaman allá, el gobierno el parlamento, la oposición? ¿Tú crees que con toda la crisis económica que, bueno, tú comentabas por interno, ¿no?, de que el precio, por ejemplo, del petróleo, que era lo que más le genera divisas que es lo que le genera más divisas a Venezuela, se ha mantenido casi en el precio de los 90 versus el siglo XXI que estamos actual? ¿Cuál es finalmente, para redondear ahí, la posición que debe tener la oposición política ya, ¿no? Bueno, la oposición ha intentado, a través de la Asamblea, generar un marco legislativo que permita la reactivación económica del país. No obstante, desde el año pasado, Maduro asumió poderes extraordinarios para justamente legislar o tener el control económico del país, debido a que se declaró una situación de emergencia, debido a la caída de los precios del petróleo. Ahora, si bien es cierto que los precios del petróleo han venido en caída, pasando de un histórico tope que llegó a $130 por barril a los precios actuales que estuvo por debajo de los 30 y ahorita está sobre los $40, no es menos cierto que si nosotros revisamos un histórico, el precio, cuando llega Chávez al poder, pasaba los $10-11, y en los años 90 el tope que se pudo manejar fue de $20. Por inflación internacional, si yo comparo el precio de $40 al precio de $20 hace casi 20 años, estamos hablando de que estaríamos parejo. O sea, sería como tener los mismos ingresos de los años 90, que en los años 90 no se vivía la crisis económica que se vive hoy día. Que es cierto que en términos de gasto público no podemos comparar el gasto público de los 90 con el de ahorita, es cierto. Ahora, ¿hasta qué punto ese gasto público se traduce en mejores condiciones de vida para los venezolanos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Hasta qué punto mantener todas las estructuras de las misiones, etcétera, 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 está resultando realmente productivo para el país? Productivo, socialmente productivo. O sea, ¿cuánta gente está saliendo de la pobreza por mérito propio y manteniéndose fuera de la pobreza por mérito propio, gracias a las herramientas que le haya dado el Estado? Eso es lo que no ha ocurrido. Entonces, si nosotros ampliamos el gasto público para hacer a mayor cantidad de gente dependiente de los precios del petróleo, no estamos creando ninguna revolución liberadora. Estamos creando más gente dependiente de la economía internacional, porque al final los precios del petróleo tampoco los fija Venezuela. Es un tema de precios internacionales del petróleo, es un tema de los mercados. Claro, entonces yo no entiendo cómo un gobierno de izquierda pretende crear una revolución de izquierda cuando todo su sustento económico está en manos del mercado, está en manos de la derecha internacional. Eso es lo que es profundamente absurdo. Todavía si tú me dijeras que Venezuela está con una industria fuerte de derivados, donde está empleando a la gente que estaba en la pobreza, capacitándola para formar parte de la mano de obra calificada, y estamos hoy día siendo los primeros exportadores, no sé, en pélex plásticos, en aceites, en lubricantes, etcétera, 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 y tú me dices, se creó una industria y se crearon empleo, y ahora la exportación no petrolera es superior a la petrolera, porque ahora ya no dependemos de los mercados internacionales, sino que nosotros nos labramos nuestro destino. Eso no ha ocurrido, eso se está esperando todavía. Entonces, si tú mantienes los viejos estándares económicos y además le aplicas correcciones por parte del Estado absurdas, por supuesto que es un fracaso asegurado. Sí, es cierto, Nancy, lo mencionas así. Bueno, vamos a un corte y volvemos en De Frente con la Verdad. Aquí me siento. Géneros. HCM Radio. Distingue. Pop. Balada. Salsa. Reggaeton. Rock. Bachata. Cumbia. Merengue. Reggae. Todos los géneros urbanos. Los últimos lanzamientos. HCM Radio. Distingue. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada
para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Ala, estoy aburrido. Oye, ¿y si vemos una peli? No, ¿y si vemos el último capítulo de Walking Dead? Entonces, ¿qué vemos hoy? Próximamente por HCM Radio TV. Hola, soy el doctor Gino Ríos Patio, director del Centro de Estudios en Criminología de la Universidad de San Martín de Porres. Los espero todos los viernes de 7 a 8 de la noche para conversar sobre criminología, aquí en HCM Radio, Televisión Digital. HCM Radio presenta HCM Deportes, el programa deportivo que te llevará la información del momento. Escúchanos por www.hcmradiotv.pe los días sábados de 6 a 7 de la noche. No te lo pierdas. Ahora, mami. Disfruta nuestra programación desde tu celular. Descarga el app HCM Radio TV. HCM Radio TV. Desde la Play Store y no te pierdas de nada. Bueno amigos, volvemos en el segundo bloque en el programa De Frente con la Verdad. Estamos con Nancy Arellano, quien es una especialista en comunicación política y branding, magíster en gestión gobierno para América Latina. Además es especialista en finanzas internacionales y bueno, es una analista política reconocida acá en el Perú. Y bueno, estábamos hablando de Venezuela, ¿no? Que es preocupante lo que está ocurriendo allá. Y bueno, el análisis exhaustivo que como mejor que tú lo conoce. Allá en Venezuela esperando pues que pronto se retome... no sé si llamarlo democracia, porque tú precisaste que allá es democracia, entre comillas, ¿no? Sino esta aparente democracia, o sea, al menos den más cabida a la oposición, o bueno, al menos se liberen un poco del chavismo que ha llevado esa crisis a un país que ha sido tan próspero tanto tiempo, y que a la fecha, bueno, vemos lo que está ocurriendo allá, lo que nos muestran de la prensa, y es preocupante. Bueno, ahora pasemos al caso Odebrecht, ¿no? Esto revienta hace un par de años allá en Brasil, pero en verdad mete la nariz, así por hablarlo de manera simple, Estados Unidos a través de los delitos tributarios que ocurrieron en 12 países, y ahí se descubrió toda una maraña de sobornos, propinas, como se dice ahí en Brasil, en el cual está inmiscuido esta empresa Odebrecht y otras más asociadas a ellas como Camargo y Correa, Queiroz Galvao. Acá en el Perú está Graña y Montero, que ha estado asociado a esta empresa, en el cual han ganado varias licitaciones en el Perú. Y hablando ya del tema peruano, se dice que entre 2005 a 2014, entre los gobiernos de Toledo hasta el de Ollantaytambo, ha habido coimas por $29 millones. Pero acá el trasfondo yo veo esto, Nancy, en verdad. Mira, el primero, el gobierno de Toledo, tenemos a un presidente acusado, pero que él nomás es el culpable, entre comillas, y no hay ministros, no hay viceministros, no hay mando medio. En el caso del gobierno de García, tenemos acusados al mando medio, tenemos a viceministros, directores, bueno, miembros del comité de selección, pero no tenemos ni ministros ni al presidente acusados. Pero sin embargo en el tema de Toledo sí. Y en el gobierno de Humala se habló de manera muy general que se le dio la plata para financiamiento de su campaña, pero tampoco hay una declaración expresa de Jorge Barata, que fue ese representante acá en el Perú actual de lo que es Odebrecht. Entonces, ¿tú cómo puedes analizar eso? ¿Cómo puede haber un presidente con detención, orden de detención, unos viceministros en el tiempo de Alan con detención y no está a la cabeza? Ahora tenemos en estos días últimos salido el presidente actual del gobierno regional del Callao, Félix Moreno, que también, y encima lo peor es que lo niega, ¿no? Dice que no recibió dinero para la obra de la Costa Verde del tramo del Callao. Entonces, ¿cómo podemos explicar
O sea, basta bueno, desde un punto de vista legal, yo sé que la colaboración eficaz se da cuando un implicado, un delincuente, uno que va a ser procesado, declara, ¿no? Diciendo para que le aminoren la pena, declara para que, bueno, diciendo la verdad, ¿no? De cómo se han dado estas coimas, pero muchos lo están negando. Toledo lo niega, Cornejo, por ejemplo, lo niega, Alan lo niega, Ollanta, todo el mundo lo niega, pero sin embargo tenemos una persona que está acusando directamente a los presidentes o bueno, a todos los que formaron la cúpula, por llamarlo así, de estas gestiones, en este caso el Callao mismo, de tener responsabilidad. Entonces, ¿cómo debemos ver esto, Nancy? En tu opinión, ¿cómo debemos visualizar eso? O sea, ¿por qué tú crees que tanto lo niegan? O sea, es un tema de deslindar responsabilidad, un tema de apariencia, tanta hipocresía puede haber en estos sujetos y cuáles serían las implicancias o consecuencias que tendría eso en el Perú, ¿no? Con todo esto lo que ha venido pasando. Bueno, el tema aquí es nuevamente el talón de Aquiles, ¿no? Se supone que los gobiernos democráticos en el Perú venían justamente a corregir los desmanes de lo que fue el fujimorismo y justamente una de las cosas que se pretendió dejar sobre la mesa era el tema de los 6.000 millones de Fujimori. Entonces, un discurso de una clase política que se construyó con base a nosotros somos los virtuosos, ellos son los que se aprovecharon del Estado y que ahora les revienten la cara más de lo mismo, porque a todas estas, al sol de hoy, entiendo que se ha hablado mucho el tema de los 6.000 millones de Fujimori, pero la verdad es que no se han podido rastrear los 6.000 millones. Se rastrearon apenas hace poco, justamente, unas cuentas de Montesinos en Suiza, y se estaba pidiendo la devolución, si mal no recuerdo, creo que de 180 o 90 millones, algo así de dólares al Estado peruano. Pero lo cierto es que ha demorado todo este tiempo y todavía no se ha conseguido completamente el tema de los 6.000 millones. Por supuesto que paralelamente va y revienta este tema de los 20 millones de Toledo directico en 3 pasos, justamente Toledo, que es quien es el primer presidente post-Fujimori, y la verdad es que resulta bastante decepcionante. Y segundo, se vuelve la carrera política de Toledo ya un castillo de naipes. Apenas salga la sentencia o él admita frontalmente el asunto, queda completamente sepultado políticamente, además de, por supuesto, pagar la pena de cárcel. Estamos hablando de que se sigue quien más ha estado involucrado en este tipo de prácticas y se sigue además quienes ocuparon las posiciones de poder en el gobierno de Toledo y quienes asignaron finalmente los distintos contratos, o por qué nadie habló de la idoneidad o no de la asignación de los contratos, o incluso empieza el tema de las adendas, que es lo que se sigue con el gobierno de García y es lo que se sigue con el gobierno de Humala. Entonces, si nosotros buscamos toda la trazabilidad de las obras asignadas a Odebrecht, vamos a encontrar capítulo 1, 2, 3 y 4. Entonces, yo creo que falta todavía mucho en esta historia. Creo que Barata no ha contado completa la historia, creo que la está dosificando. Esa es mi opinión muy personal, sin pretender hacer futurología. Creo que van a venir soltando información, porque además hay información que se está desclasificando de Brasil. Entonces, recordemos que este es un caso que no es 100% peruano, vamos a decirlo así, sino que además requiere de información y colaboración por parte de Brasil. Entonces, hasta que la justicia brasilera no suelte un segundo lote de expedientes, no se va a alimentar de suficiente información la justicia peruana. Entonces, estamos hablando de que este es un proceso que, insisto, tiene para rato. Y la única diferencia es que a través de estas operaciones estructuradas en Brasil, con este departamento creado para el tema de las coimas, ciertamente hay una trazabilidad financiera de cómo fueron las estructuras y las personas interpuestas. En estos días salió el tema de el propio Fabre, por ejemplo. Claro, que dije que él es el que tramitó o le dio la plata, dice a Moreno, ¿no?
Exacto. Así. Entonces, bueno, perdón, así, hay un video para observar que es de AFP TV. Adelante con el video controles del segundo video. La indignación invade América Latina en uno de los mayores escándalos de corrupción en el mundo. El gigante brasileño de construcción Odebrecht pagó casi $800 millones en sobornos a cambio de contratos de obras públicas. El Departamento de Justicia le aplicó una multa récord de $3.500 millones en diciembre pasado, pero los fiscales dicen que hay más por descubrir. Podemos esperar que estas investigaciones revelen nuevos esquemas de corrupción, paralelamente a los actos ilícitos que presuntamente han sido cometidos por empresas brasileñas, sobre todo constructoras, en países extranjeros. Odebrecht era el corazón de los pagos ilegales por contratos exagerados con la petrolera estatal brasileña Petrobras. Incluso tenía un departamento secreto usando nombres en clave para organizar el trabajo sucio. Decenas de políticos y empresarios han sido encarcelados, incluyendo al ex CEO Marcelo Odebrecht. Los negocios sucios de la constructora también implicaron al menos 3 presidentes o expresidentes, con sobornos que se extienden a través de 9 países latinoamericanos y 2 africanos. La mayoría de ellos ha lanzado investigaciones. Esta crisis de confianza empezó en Brasil y ahora se ha extendido a todos los países de América Latina. Le doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht. Fiscales de 11 países han acordado compartir información en esta masiva investigación internacional. 77 ejecutivos de Odebrecht han firmado pactos para brindar información a cambio de ligeras, que podrían aumentar al doble el número de investigados. Mientras los ciudadanos cansados de la corrupción protestan en todo el continente proyectos de Odebrecht y la han prohibido en futuros contratos públicos. Bien, bueno, hemos visto un video bastante interesante de AFP TV, ¿no? De manera bastante resumida expone las implicancias, la corrupción que ha traído este caso Odebrecht, que es denominado el caso de corrupción más grande de Latinoamérica, en donde están implicados varios gobiernos, no solamente el Perú, sino de 12 países, hasta sabe Dios cuántos más. Y bueno, esto hace un llamado a la reflexión, a una renovación política, sobre todo de los jóvenes, tanto en Perú como en los otros países en Latinoamérica. Hay un cambio real, porque en verdad, como bien mencionaba Nancy por interno cuando me estaba comentando, ¿no? Que acá están implicados todos, ¿no? Parece que estuvieran todos metidos en el tema, incluso yendo más atrás desde el fujimorismo hasta el actual gobierno, porque también se dice de que Kuczynski estaría metido y que él fue el nexo en Estados Unidos para traer a Odebrecht, uno de los nexos para traer a Odebrecht acá al Perú y que gane varias licitaciones. Entonces, bueno, sería una cuestión de cambiar, ¿no? ¿Tú qué crees, Nancy? ¿Cambiar la clase política? ¿Es posible eso o es solamente un chamullo o cortina de humo? ¿O se puede hablar de un verdadero impulso de gente nueva, gente joven acá en el Perú y quizás en Latinoamérica? ¿Podría darse el caso como en los tiempos de los 80, los 70, donde los jóvenes eran más conscientes, querían meterse a política, y tener ahora a la generación a la generación X, a la generación, bueno, los millennials, que parece que les llegara a todos, son frívolos, muy egoístas, mucho donde prima una sociedad del egoísmo? ¿Tú cómo ves el panorama post ya Odebrecht? ¿Tú crees? Para empezar, no sé si se llegara a sancionar, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, ojalá primero se llegue a sentencias firmes en estos casos. Segundo, creo que tiene que haber un esfuerzo muy claro por parte de distintos organismos del Estado para favorecer la purificación, vamos a decirlo así, de los partidos políticos y se abran espacios para la formación de nuevos partidos que realmente presenten a una clase política distinta. Hay que tener clase política. No podemos pretender que el gobierno sea tomado por 1000 outsiders que salgan de la nada en una elección. O sea, vamos a estar claros en algo. Cuando un país elige a un outsider, y ustedes lo vivieron, Venezuela también lo ha vivido, elige cualquier cosa, es una tinca, porque no sabes qué hay detrás. Si no hay partido, no sabes qué hay detrás. Y segundo, los partidos políticos tienen 3 funciones. Tienen que generar candidatos, tienen que generar
políticas públicas y tienen que generar funcionarios. Esas son las 3 funciones que cumple un partido político. Si un partido político es una carroza electoral, lo que nosotros vamos a encontrar una vez que llegan a poder es que no tienen políticas públicas y no tienen funcionarios que apliquen esas políticas públicas. Por lo cual empieza a entrar el amigo del primo, del tío, de la esquina, con todas sus malas mañas, a administrar los dineros del Estado. Entonces, si no nos cambiamos ese chip en ese sentido, obviamente nunca va a haber ese cambio que queremos, porque la gente va a entrar por intereses. El financiamiento público de los partidos políticos para mí es sumamente necesario, pero además debería haber un financiamiento público, en mi opinión, para los partidos nuevos, que reúnan determinadas condiciones, por supuesto, porque si no se volvería un negocio montar un partido político, y la idea tampoco es esa. Pero sí tiene que haber un impulso financiero, porque si no, los partidos políticos se forman consiguiendo prestamistas, no son financistas, son prestamistas, porque están esperando un determinado periodo de tiempo para que el partido, una vez en poder, le devuelva la plata, con intereses. Entonces, la usura política por parte de los llamados o mal llamados financistas, como es el caso de Odebrecht, que lo que entregaba era un cheque al momento y le devolvían un cheque por fechado a través de la promesa de designación de contratos, es la consecuencia natural de que tengamos estructuras políticas cuyo financiamiento viene condicionado. Y segundo, que no tengamos, que el Estado no invierta lo suficiente en crear clase política, en generar clase política y en abrir espacios para el debate alturado entre las personas involucradas en las políticas públicas. Y con eso me refiero no a la discusión ni siquiera del Congreso, me refiero a la discusión de los distintos grupos de interés que se encuentran afectados por las políticas públicas que día con día se llevan y se dan a cabo en todo el territorio nacional, desde el espacio más pequeñito local, en los espacios regionales, hasta la escala nacional. Estamos hablando de que los problemas de educación, de salud, de las localidades pequeñas a nivel de provincias, son problemas reales y son problemas que tienen igual de importancia que los problemas que se puedan dar aquí en el Ministerio de Producción o se puedan dar aquí en el Ministerio del Interior. Estamos hablando de que la descentralización del poder y la descentralización de la política, pero a la vez la globalización, es decir, la visión de lo local y lo global al mismo tiempo, es necesario que se empodere. Y tenemos las tecnologías para hacerlo hoy día. Y donde no hay las tecnologías tienen que llegar, y eso es un deber del Estado. Si no estamos generando analfabetas tecnológicos, que en el siglo XXI es imperdonable. Hay muchísimos retos. El tema aquí es que particularmente, y ahí viene mi crítica, yo no veo que haya agrupaciones políticas con una visión clara de país. Yo no veo a nadie que proponga una tesis política al 2020, al 2030, al 2050 y que diga cuál sería el camino que hay que transitar. Yo no veo que las agrupaciones políticas hoy día se adapten al estilo de vida, sí, de los millennials, sí, de la generación X. ¿Por qué? Porque estamos en un estilo de vida que es distinto al de hace 50 años, 60 años. Tú no puedes pedirle hoy día a un militante que vaya todos los días a poner su trasero en una silla, a escuchar lo que dice el secretario local del partido durante 3 horas, para andar hablando pontificando sobre política y salir de allí con unas buenas lecciones y 3 tareas de inscribir gente, sino que la gente quiere actuar. Entonces, yo diría, los millennials no son egoístas, los millennials son preocupados por donde realmente puedan tener afecto, son mucho más impacientes, están acostumbrados a la inmediatez. Si tú ves la cantidad de millennials que hacen voluntariado en las ONGs, que apoyan causas sociales, son mucho más de los que tenían activismo político hace 30 años. ¿Por qué? Porque es otra forma de ver la política. No ven la política desde la estructura burocrática, claro, de quiero tener mi carnecito, sí, sino lo ven desde el activismo social, lo ven desde la colaboración eficiente, directamente con incidencia en determinados grupos. Animalistas. ¿Cuánta gente vemos que los domingos está en los distintos parques de Lima, que colaboran con el tema de los perritos a nivel nacional? Encontramos gente además que está ahorita, por ejemplo, de voluntariado con el tema del norte. Y toda esa gente que está allí, que es capaz de dar de su tiempo para la construcción social, no están en partidos. No les interesan los partidos, no confían, no creen en los partidos. Pero es un caldo de cultivo que está allí para una nueva generación política, pero que necesita, por supuesto, que le hablen en su mismo idioma y que se actúe con la misma dinámica. Así no que se pretenda repetir los patrones de hace 70 años, cuando, señores, no estamos hace 70 años. O sea, las estructuras políticas, los partidos políticos no están actualizados, por llamarlo así.
y lo que se requiere es la formación de nuevos partidos, no clubs como ha estado ocurriendo con movimientos regionales, pues, partidos que solamente son vientre de alquiler para... Yo le digo carrozas electorales. Carrozas electorales, bueno. Y o sea, lo que se necesitaría es formar partidos a raíz de esta voluntad, porque tú acabas de demostrar que sí existe voluntad, sí existe interés por la sociedad de los millennials, y bueno, como dices tú, amoldarlos, acomodarlos, no sé, y estar acorde a la filosofía de ellos, ¿no? Claro, no se puede pretender esas estructuras verticales donde el secretario general antigua, del partido, ¿no? he tratado de usted, y comisiones, lo miran hacia arriba, y el himno y todo y él eso. sabe la verdad absoluta de para dónde vamos, Así, y ya todos no- confiamos en el destino del líder. No, o sea, eso ya no es lo que... Ahorita hay que ganarse el respeto. Los liderazgos no se pueden prescribir, se ganan. Entonces, eso es lo que les resulta profundamente incómodo a las viejas estructuras, que creen que los liderazgos se heredan. Así es, sí, Que bueno. fulanito dijo que yo era el sucesor. No, ya va. Hoy día no es así. Eso sí, pues, sí, porque eso es lo que ocurre, por ejemplo, los partidos tradicionales entran en crisis por eso, porque Claro. se cree el grupito que está ahí y no quiere salir, ¿no? Claro, y justamente lo que nos vendieron los partidos políticos de la ola democrática latinoamericana era el acceso a la igualdad. No debe haber una élite que se apropie del poder y que nos imponga la forma de vida. Eso fue lo que nos vendieron los partidos democráticos de la tercera generación de partidos de masas, que después terminaron en la segunda generación, partidos de masas que terminaron en una tercera generación de partidos clientelares. Y allí fue cuando se empezaron a enroscar en el poder. Claro, porque lo que prima acá en toda Latinoamérica es el clientelismo. Claro. Es clientelismo. Entonces, ahí viene el problema. Así es. El tema es sanear las relaciones de lo público y lo privado, sanear las relaciones de lo político y lo social, y yo creo que eso pasa por sincerar las relaciones. Es decir, desde el sistema de contrataciones públicas hasta las condiciones para constitución y mantenimiento de los partidos políticos, y por supuesto que repensarse toda la dinámica de democracia interna de los partidos y cuáles son las formas de involucramiento que esperamos hoy día por parte de los actores sociales ya involucrados como actores políticos dentro de las estructuras a través de la formación de militancias. Y creo que eso, con la ayuda de las tecnologías de la información, puede ser soberanamente, sumamente útil para acoplarnos a las dinámicas del siglo XXI. Cierto, Nancy. Bueno, muchas gracias, Nancy, por la entrevista, en verdad. No, gracias a ustedes siempre. Siempre objetiva y de manera neutral, exponiendo sus ideas. Y bueno, síganos hasta el próximo programa el viernes que viene, en De Frente con la Verdad, y no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de la web. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. En HCM Radio TV, De Frente con la Verdad.